Pero bueno, en principio, en esta parte de la cursada de pedagogía tenemos algunas cosas que ver de la historia, del recorrido histórico, entonces por ahí esto se torna un poquito más denso. Ya después podemos empezar a conectar un poco más con el profe y hacer así algunas intervenciones que les ayuden a integrar y articular ambas materias porque son muy afines. ¿Sí? ¿Profe? Sí. Igual yo la encuentro cuando leí el ABC y un texto que nos dio Jorge, yo lo vi como que estaban re vinculados entre ellos dos, entonces como... Sí, tal cual. A mí la reseña no me costó por eso, digamos. Como que Bueno, entendí el texto de Jorge y entendí ese, entonces... buenísimo. Pero no todas tienen el mismo ritmo, Paz. A mí en mi caso me costó. Claro. Quizás ahora con el texto ahora con el próximo, digamos, el de Dussel, el de Pinot y demás, nos alejamos un poquito porque vemos un poquito de historia, pero después volvemos a encauzar. Así que vamos a tratar de que sea lo más ameno posible. Yo tengo el listado acá, así que no está como actualizado, pero lo voy a pasar acá, así ya directamente les pongo el presente acá. Hoy es 5, porque la otra vez fue 28. Acá, entonces, Manuel, yo lo había visto y no lo vi. Nadia, Anto Gallegos. ¿Juan está? ¿El Lobo está? Juan está. No, no está. Belén, Janina, Nehuen, Maca. ¿Qué pasó con Lore Parra? No pudo. Bastante, profe. Te dejó, profe. Sí, no, sabía, hablé con algunos profes. No. Hablé con igual porque sí, hablé con Marita para que se vuelva a contactar con ella, a ver si había alguna posibilidad de acompañarla o de ayudarla, pero no, parece que no. Pame, ¿estás? Sí, allá. Lorenzo, Débora. Buenas tardes, profe. Y Gustavo. Che, Gustavo, no estás en la lista. Sí, profe, le dije a Marita, pero Marita, no sé, me dijo algo de Neuquén, no sé, una historia así, y después quedó ahí nomás. Ok, yo te agrego, total. Ya te conozco, escúchame. Creo que no falta ninguna. No, porque me pasaron la lista oficialísima y es raro que no estés. Bueno. ¿Y Julio, profe, está? ¿Quién? ¿Julio? Presente. Hola, Julio, ¿cómo estás? Bien, acá estoy hecho pedazo, pero bueno, estoy por lo menos escuchando para no perderme. Bueno, pero por lo menos se te escucha dentro de todo, dentro de lo malo del tema, se te escucha. Bien, es importante. Y a mí tampoco, profe, me nombró. Sí, pero a vos ya te puse. Te tengo así, mirá, así. Bueno, vamos a arrancar. A ver, vamos a ordenarnos un poquito. Hay mucha como información, mucha data. Los apreté un poquito, reaccionaron. Estaba preocupada porque tuvimos como muchos encuentros raros, ¿no? El primero lo propusimos con Jorge pensando que estaba bueno y me parece que estuvo buena la presentación conjunta, pero después hubo un feriado, después, bueno, tuvimos algunos baches ahí en el medio, entonces de repente por ahí se les dilató en el tiempo y había que como encauzar. Nos viste muy tranquilos. Claro, los vi como relajados y dije, vamos, ¿qué pasó acá? Y bueno, me parece que ahí pudieron como en la semana activar. Me fueron preguntando, algunos me preguntaron si podía como pasar el plazo y qué sé yo, y como mi respuesta fue, no, no, entregaron. Así que la verdad, en eso les tengo que dar como el visto bueno. Evidentemente el apretón surtió efecto, así que vamos encaminados ahí, ¿sí? Y lo mismo ambas partes, digamos, si yo veo que nos vamos quedando y no encuentro ahí respuesta,
los voy a apretar un poquito, lo mismo si tienen que decirme algo, si vamos muy rápido, muy complicado, me dicen. Y veremos cómo lo podemos reorganizar, ¿sí? Porque funcionó, así que vamos encaminándonos. Entremos directamente en lo que estamos trabajando. Como ahora todos tienen la lectura del texto de Pineau, entonces es más sencillo. Más si ustedes pudieron como hacer la reseña, y como decía Jazmín, bueno, a Jazmín no le resultó tan complicado, por ahí alguno que otro sí, pero vamos a intentar que a todos nos vaya lo mejor posible en esa comprensión. Yo les voy a tirar una pregunta, ustedes me van a decir si se entendió o no se entendió, a partir de esta pregunta. Mi cuestión es, ¿pudieron ver cuál es la relación que plantea el autor entre la escuela y el camello? Chan, chan, los maté con la pregunta, empecemos de vuelta. Sí, profe. Sí, bien, dale Lorenzo, anímate nomás, rompa el hielo. ¿Cuál era esa relación? ¿Por qué hace como la comparación con el camello de los árabes? Se fue Lorenzo. Demasiada presión, Lorenzo. Ah, dale. Sí, no estaba pensando. Bien. Como que el camello, como que, o sea, lo usaban, a ver, no sé cómo explicarlo así. Estoy... Organiza las ideas, a ver. Si quieren tirarle una línea, pobre Lorenzo, está bien, ¿eh? ¿Lo usaban cotidianamente, profe? Como que estaban Claro, como acostumbrados. que el camello lo veían siempre y no lo... A Sí, ver. yo puse, por ejemplo, que hay algunas prácticas viejas, digamos, que se usaban en la escuela y se siguen usando. Hoy no porque se consideren viejas, sino porque se consideran a veces como más eficaces para poder lograr la que con el camello es como una forma que sigue funcionando para trasladar agua. Me parece que ahí como Débora fue un poco más, como muy profunda en la reflexión, que está bien, pero me parece que Gustavo dio como el puntapié más literal de por qué tomó Pineau la comparación con el camello y la escuela. Tenía que ver con lo que les resultaba cotidiano. ¿Y qué quería dar? ¿Qué quería significar? Lorenzo, ¿te ayudó eso como para ordenar la comparación? Porque por ahí lo tenías en la cabeza, pero... Como lo que dijo Débora. A ver. Más sencillito. Gustavo, a ver cómo lo pensaste vos. ¿Por qué decís es lo cotidiano para los árabes? El camello es dentro del paisaje arabesco algo común. ¿Qué quiso decir? Está naturalizado. ¿Está? Naturalizado. Está naturalizado, exactamente. ¿Y qué es lo que quiso significar con relación a la escuela? Que no le damos importancia porque la naturalizamos. Que nos es tan natural y tan cotidiano que no podríamos sacarlo de ese paisaje. ¿Sí? Es como, si vos te ponen un camello, vos decís, este es un paisaje arabesco. ¿Sí? En cambio no. En relación con la escuela, si uno piensa en la escuela, no podría sacarlo, él dice, del paisaje moderno. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos sacarlo de la época moderna. ¿Por qué? Porque hay escuelas en todos lados, profe. Hay escuela en todos lados ¿a partir de cuándo? ¿De la modernidad? De la modernidad, ¿sí?
Entonces está metida a partir o se construye dentro del proyecto de la modernidad, ¿sí? Si nosotros podemos ver que en ese título él hace esta comparativa, podemos comprender su idea central. ¿Cuál era la idea central de este autor? ¿Cuál era? Él dice que la escuela es producto del capitalismo. No. No, él plantea varias como Él plantea varias hipótesis, hipótesis. pero quiere relacionarlas entre sí. A ver, plantea varias, pero no con todas está de acuerdo. Porque no le son suficientes, dice él. No sé si No las... sé si quiere relacionarlas o vincularlas. Es como que a partir de una sacó otra idea y así fue haciendo. Hay una que para él es superadora, porque las integra a todas. ¿La de la imprenta? A ver, Profe. la de la imprenta es... No sé. ¿Ustedes bien, chicos? Me iba a romper la puerta el perro. Digo, ¿cuál? Hay una que para él es superadora. ¿Cuál es esa? Esa idea que para él es superadora. En una parte del texto creo que decía que la escuela se hizo cargo de la definición de educar, educar moderno. Exacto, se hizo cargo de la definición moderna de educar. Esa es la tesis central. Esa es la que para él es la superadora de todas aquellas que dicen que la escuela es producto del capitalismo, la escuela es producto de la imprenta, la escuela es producto... Esas son todas ideas que sirven, pero que no son suficientes. Para él, pensar que la escuela se hizo cargo de la definición moderna de educar es superadora, porque las integra a todas, las abarca a todas, ¿sí? Ahora, mi pregunta es, después de eso, ¿qué quiere decir que se hace cargo de la definición moderna? ¿Cuál sería esa definición moderna de educar? Porque respondió a las necesidades modernas. Bien, ¿cuáles eran esas necesidades modernas? Vamos, ustedes pueden. Había algunas premisas fundamentales de la modernidad. En el audio que escuchamos la vez pasada, nos decía que había transformaciones políticas, económicas, culturales, que empezaba la incipiente burguesía, que se instala el sistema capitalista, que se instala la idea de progreso. ¿Qué toma la educación de todas esas cuestiones? Porque recuerden que, ¿cómo definimos educar? Como aquel proceso de transmisión, ¿sí?, que se encarga de transmitir a las nuevas generaciones aquello que necesitan culturalmente para que esa sociedad se sostenga a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué necesitaba la modernidad que la educación transmita? ¿Instrucción y disciplina, profe, o no? Bien, Nada que ver. sí, a ver, va a haber algo, ahí dice Julio, transmitir el discurso hegemónico. Exactamente, tiene que ver con ese discurso hegemónico. Mi pregunta es, ¿qué es lo que entraba en ese discurso hegemónico? Para que las palabras no nos queden vacías, las llenemos.
¿A qué llamamos ese discurso hegemónico? ¿Qué querían transmitir? Lorenzo dice, va a haber algo de disciplina. Va a haber algo de disciplina porque necesitábamos instalar una normalidad, ¿sí? Una normalidad que tenía rasgos propios, ¿sí? Características propias. ¿De qué normalidad hablaban? Los adultos eran considerados normales. Bien. Como que los niños no eran normales y en la escuela los convertían en adultos para que logren esa normalidad. Sí, lo dijiste así como muy... me dolió en el alma, pero sí. En realidad, ¿por qué? Porque el adulto, ¿qué tenía que los niños no? ¿Qué tenían los pensamientos, saberes? Sapiencia, ¿sí? Que se la daba ¿qué cosa? La razón. Recuerden que la modernidad instala la idea de que los sujetos con su razón, mejor dicho, los hombres con su razón, son los que van a explicar las cosas del mundo, ¿sí? Entonces, esa mirada de ese adulto, que de hecho se va a llamar una mirada adultocéntrica, ¿sí? Es el adulto quien tiene la razón, mientras que el niño no la tiene, porque es carente, porque es inacabado, porque es ineficiente, porque necesita de ser cuidado, ¿sí? Instalada esta idea, claro, no existía, dice Julio, la idea de infancia. Hasta ese momento, en la modernidad se construye, y esto lo vamos a ver en uno de los textos, se construye la idea de niño como carente, como que no tiene razón, ¿sí? Frente a un adulto que sí lo tiene, que sí piensa, y que no solo tiene su razón, sino también tiene moralidad, porque al niño, como contrapartida, le van a decir que además es inmoral, ¿sí? Porque al no poder pensar, tampoco puede discernir entre lo que es bueno o malo. Bien, entonces ahí entra lo que dice Lorenzo. Si el niño no puede discernir entre lo que es bueno y malo, tengo que disciplinarlo. ¿Está bien? Tengo que controlarlo, moldearlo, para que se encauce dentro de los canales que vamos a llamar normalidad. ¿Bien? ¿Vamos bien por acá? Bien. Estas características que son de la modernidad y que se van a instalar, van a estar también, y lo hablamos la otra vez, buscando, junto o de la mano de la sociedad moderna, la consolidación del Estado Nacional. ¿Se acuerdan que lo hablamos? Que se construye un Estado, y necesitábamos que todos los que conformáramos ese Estado Nacional nos sintiéramos parte de ese Estado Nacional, de sentirnos un nosotros, un sujeto plural. Y para lograr ese sujeto plural, ese sentido de pertenencia a ese Estado Nacional, necesitábamos que la educación transmita que somos todos parte. ¿Sí? ¿Y quién más que la educación va a poder transmitir esto? ¿Sí? ¿Cómo lo va a transmitir? Vuelve a aparecer lo que dice Lorenzo con mucha fuerza, la disciplina. ¿Por qué? Porque nos instalan, a través de la imposición, que todos, ¿sí?, somos parte de ese Estado Nacional, nos moldean un tipo de subjetividad determinada, ¿sí?, y que va a conformarse bajo el formato que va a adquirir la escuela. ¿Cómo es ese formato que adquiere la escuela? Bueno, ahí entran los 17 puntos de los que habla Pinot, ¿sí? Los puntitos. Ese formato que da cuenta de cierta maquinaria que adopta la escuela es a través de lo cual esa subjetividad se constituye.
porque todos los que vamos a pasar por la escuela, vamos a pasar por ese mismo formato. ¿Sí? Y como ese formato tiene las mismas características para todos, se nos impone y nos homogeneiza. ¿Sí? Salimos todos pensando lo mismo. Ahora, de la mano de esto, la escuela va a decir, yo me hice cargo de la definición moderna de educar. Esta definición moderna de educar no solo tiene la mirada del adulto como con razón y el niño sin razón, sino que además el adulto es quien debe, porque es el único que puede, llevar adelante la educación, ¿sí? Y es a través de la educación que se va a lograr el desarrollo individual y social. A ver si me siguen. La modernidad va a decir que a través de la educación vamos a lograr un desarrollo de las personas individualmente y por ende socialmente vamos a avanzar. ¿Se entiende esta idea? Hasta ese momento no se pensaba que a través de la educación lograbas un desarrollo personal. Esto que por ahí hoy no nos parece tan ajeno, se construye en ese momento de la historia y se instala. Y hay que hacer muchas salvedades acá, porque está genial que la educación nos lleve al desarrollo individual y después al social, pero en esa idea hay algo que no se contempla. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque la modernidad decía, si vos no te educás, no sos. Algo que a veces debatimos, ¿no? ¿Qué quiere decir que no sos? Que no estás dentro, que estás fuera, que estás excluido, que no sos parte. Exactamente. Y por otro lado, tenemos otra cuestión. No todos tenemos las mismas oportunidades. O sea, no todos partimos del mismo lugar. Entonces, es como la frase que se usa hoy en día, ponerle de si no tenés un título no sos nadie. Bueno, esas son ideas de la modernidad. Son ideas que han quedado instaladas en el mundo cultural, ¿sí? Y que se repiten, se reproducen, ¿sí? Pero que comienzan en esta etapa y que hay que pensarlas, porque esto que les digo, no todos partimos del mismo lugar, por lo tanto, si vos pasaste o si no pudiste pasar, no es que estás fuera o no sos nadie, las oportunidades no las tuviste, ¿sí? Y más en ese momento de la historia, donde si bien se vendía o se empezaba a vender es una palabra fuerte, marketinar, digo yo, ¿no? El marketing, hacíamos el marketing de que con la educación resolvemos y todo está solucionado, y vamos a avanzar socialmente hacia un progreso indefinido. Esto es lo que se instala, y por lo cual todos queríamos ir a ser educados. Porque si a vos me decís a mí, con eso vas a progresar y vas a hacer que progrese la sociedad, me meto de cabeza, de lleno. Pero ¿qué pasaba? No todos continuaban, a no todos les iba genial como nos vendían, y de hecho el progreso indefinido no llegó nunca. ¿Sí? Pero cuando lo instalaron así. Venía la educación, pasá por la escuela, que a través de ella te vas a educar y vas a desarrollarte individualmente, socialmente, y la sociedad va a ir avanzando. Es una idea bastante evolutiva de la sociedad, ¿no? Como que siempre vamos hacia un estatus mejor.
Por supuesto, crítica mediante nunca llega ese estatus mejor, y por otro lado se instala una idea muy meritocrática. ¿Qué quiere decir meritocrática? Quiere decir que de acuerdo a tus talentos, o sea, te tiro la bola a vos. Si vos no pudiste, bueno, es tu responsabilidad. Si no llegaste, bueno, es porque no te esforzaste lo suficiente. Y eso no es cierto, porque las desigualdades sociales existen y no las va a resolver la educación solamente, ¿sí? Las problemáticas económicas, políticas, sociales, con educación solamente no se resuelven, porque son problemas estructurales, ¿no? El sistema capitalista está instalado con alguien que se apropia del capital del otro, o sea que ya desde el vamos estamos como en situaciones de desventaja. Pero volviendo sobre la modernidad, ¿sí? La definición moderna de educar tiene estos tintes, ¿sí? La idea de un adulto que educa, un niño que recibe, una mirada de que la educación lleva a un desarrollo individual y social, que la educación lleva inevitablemente a un progreso indefinido, y que nos conducimos siempre a un ideal a alcanzar, porque siempre vamos a mejorar. Esto es lo que se instala en la definición moderna de educar, y la escuela dice: chicos, no se preocupen, yo me hago cargo de transmitirlo, y lo transmite así, tan fuertemente, que hasta aún hoy tenemos un montón de resabios de esas ideas, ¿sí? Muchas de esas ideas de que con la educación resolvemos la vida económica, que con la educación, ¿sí? Sí, con educación hacemos un montón de cosas, pero no podemos resolver desigualdades sociales, por ejemplo, o desigualdades económicas. Y no depende del talento de cada uno, sino de las oportunidades que podamos tener, ¿no? Y de que todos partamos de las mismas oportunidades. Pero la definición moderna de educar se instala hacia fines del siglo XIX y la escuela dice: yo me hago cargo y la transmito, ¿sí? Con el formato que la escuela va a adoptar, que es esa gran maquinaria puesta en juego buscando instalar estas ideas, ¿sí? Estas ideas que ustedes las tienen, si me dejan compartir un segundito, en el texto de La máquina de educar, cuando habla de Kant. ¿Pudieron ver a Kant en el texto? ¿Lo vieron a Kant o no lo vieron? Sí, profe, yo lo Sí lo recuerdo. vimos. Sí lo vimos. Dice básicamente lo que estuvimos trabajando recién. Fíjense, el hombre es la única criatura que ha de ser educada. Entiendo por educación los cuidados, la disciplina, la instrucción, juntamente con la educación. El hombre es niño pequeño, educando y estudiante. Está posicionando, ¿no? Quien es educado, quien educa. Ubicando al ser humano o al sujeto como ser educado o educable. Y fíjense que más adelante dice: educar es desarrollar la perfección, porque nos lleva a la razón. Únicamente por la educación el hombre puede llegar a ser hombre. Si no, ¿qué sos? Animal. ¿Sí? O Miren, niño. y el niño, como no tiene razón, y está más o menos, porque necesita ser cuidado, necesita ser amado, necesita ser, ¿sí? Necesita todo eso. Es naturaleza, va a decir, ¿no? Pero todavía no llega a ser social. Todo esto se instala filosóficamente y la escuela maravillosamente lo va a transmitir, ¿sí? No es sino lo que la educación le hace ser. ¿Esto qué quiere decir? Que sin educación no es
¿Se entiende? Miren cuánta profundidad, digamos. Bueno, Kant era un filósofo tremendo, pero toman todas estas ideas y la escuela las pasa y las pasa y las pasa, ¿sí? ¿Cuánto debe, miren lo que dice, cuánto debe durar la educación? Hasta la época en que la misma naturaleza ha decidido que el hombre se conduzca por sí solo, cuando se desarrolla el instinto sexual, cuando él mismo puede llegar a ser padre y debe educar. Más claro, echarle agua, ¿viste? Como que el niño va y tiene que ser educado, cuando llega a ser adulto, entonces ya desarrolló su razón, puede entrar en la vida social, va a ocupar el lugar que debe ocupar por su condición social, pero ya puede discernir, digamos, entre lo bueno y lo malo. Esta es la definición moderna. ¿Cómo se traduce en la escuela? Ustedes lo dijeron bien la vez pasada. Un adulto docente, portador del saber. Un niño pasivo, sin luz, lo dijeron clarito, alumno, sin luz, pasivo, sin discusión, recibe. Punto. No hay mucha cháchara ahí. Una cuestión bastante positivista. Cuando decimos positivista, decimos que buscaba que todo lo que estuviese al interior de la escuela esté legitimado científicamente, comprobable, manipulable, ¿sí? Básicamente, si yo te digo esto, vos respondés esto. Y esto es lo que tenías que responder. Si vos no respondías esto, y te íbamos a sancionar. Y nos íbamos a dar cuenta, ¿sí? Porque ¿cómo se disciplinaba? Con el examen, con la sanción normalizadora que nos encauzaba para que todos pensáramos lo mismo, ¿sí? A mí lo que más me interesa es que puedan vincular, porque este autor dice que la escuela triunfa porque se hizo cargo de la definición moderna. Y cuando dicen definición moderna, ¿qué quiere decir? Nada más que esto. Esto es lo que a mí me interesa que ustedes puedan capitalizar y que puedan relacionar. Ahora nosotros nos vamos a meter un poquito más profundamente. Pinot, con los montón de ítems, nos dijo cómo era la maquinaria. La autora que vamos a ver ahora nos dice cómo se materializó el espacio del aula. Se metió adentro de la escuela y empezó a analizar cómo ese espacio áulico se instituyó de tal manera que responde a esa definición moderna de educar. ¿Cómo se concretizó? ¿Cómo se puso en práctica? ¿Sí? Pinot nos dijo cómo se estructuró, ¿sí? Bueno, se institucionalizó, se puso la escuela, hay un uso de tiempo y espacio específico, hay manuales, hay libros, hay docentes, ¿sí? Así se estructura. Ahora, en el ámbito del aula, ¿qué pasó? Y ahí es donde nos vamos a meter, de la mano del texto de Dussel, ¿sí? ¿Y qué hace la pedagogía? Porque a todo esto todavía no hemos hablado de qué hace la pedagogía. ¿De qué se encarga la pedagogía? Ustedes ya lo vieron. ¿La pedagogía de qué se encarga? ¿What? La Fenómeno educativo. Exacto, estudia, reflexiona sobre el fenómeno educativo. Entonces, ¿qué va a hacer la pedagogía en la época moderna? Cuando se instala la escuela, cuando se instala esta idea de infancia. ¿Qué va a decir? La pedagogía va a decir, perfecto, yo voy a legitimar, voy a validar lo que suceda en esta escuela. ¿Cómo lo va a validar? Y bueno,
ahí es donde nos vamos a meter, porque el proceso de construcción de la escuela, de la infancia y de la pedagogía moderna van juntos. Los tres procesos son interdependientes, se necesitan mutuamente. ¿Está bien? No va a haber escuela en la modernidad si no hay pedagogía de la modernidad y por supuesto si no hay un concepto de niño. No podría haber escuela sin niño, no podría haber no podría haber alumnos sin niño. Y no podría haber infancia sin una ciencia que lo legitime, que va a ser la pedagogía. ¿Sí? Entonces, de eso vamos a tratar de pensar algunas cuestiones. A ver, nos queda menos de un minuto. Yo les propongo volvernos a conectar enseguidita, que yo les voy a decir lo que vamos a hacer. Por ahí les doy la actividad y después nos programamos cómo seguimos. ¿Sí? Hoy va a ser un día intenso. Ya se los aclaro. Corto y nos volvemos a conectar. Chin, chin.